Bueno, acá tengo ya la base para, en mi caso va a ser la última franja, así que muy emocionada porque ya estamos muy cerquita de terminar esta divina, maravillosa manta. Vamos a hacer la franja como siempre, una hilera en vareta, una en media vareta y una en punto bajo. Así es la base de cada una de las franjitas que hemos hecho con todas estas flores. Entonces, aquí yo tengo mi muestra como siempre, con 22 puntos. Voy a hacer un orillo, voy a hacer una hilera con una base verde, primero, acá, y con punto bajo. Entonces voy a preparar la base para esta flor preciosa que viene. Yo la hice con varios colores a la flor y con la ventaja de tener el hilo finito, que la voy a ir combinando. Ustedes pueden, si van a utilizar una lana un poquito más gruesa, para la flor estoy hablando, ¿no? Porque ahora en este momento estoy tejiendo la base en verde. Con cualquier verde ustedes hacen una base. Yo fui repitiendo este material a lo largo de toda la manta. Este es divino, es un verde precioso porque es combinado, bueno. Para la flor les decía, ustedes pueden elegir dos o tres colores, porque en realidad se hace con 3 hileras, y pueden elegir en degradé o pueden elegir un solo color o pueden combinar en 2 colores como la fui combinando yo, que ahora se los voy a mostrar. Esto es simple, es toda una hilera en punto bajo y nada más. Vamos a hacer la base para aplicar esa florcita. Una vez que tenemos la base, miren, yo elegí para hacer esta flor, acá tengo 4 colores. La flor se hace en 3 hileras. Y por ejemplo, la primera hilera yo combiné una hebra de este rojo oscuro y una hebra, porque como es finita, la puedo combinar. Si ustedes tienen una lana que sea matizada, pueden usar una lana matizada. Si quieren hacer una hilera con un color, la segunda en degradé con otro color y la tercera con otro color, está perfecto también, porque es una flor muy vistosa y es muy bonita para combinarla con colores. Entonces, mi primera hilera la voy a combinar con estos 2 colores. La segunda hilera la voy a combinar con este mismo rojo y este que es un colorado, es un rojo más anaranjado. Y la última hilera la voy a combinar con este mismo rojo medio anaranjado o un colorado con naranja directamente. Entonces va a ir formando una especie de degradé y queda muy bonita. Pero como les comentaba, ustedes pueden, un ejemplo les doy, no sé, pueden hacer violeta, lila y rosa, un ejemplo. Pueden ir combinando colores así como de más oscuro a más claro. O de última, bueno, si ustedes lo quieren hacer con un solo color, también puede ir porque la flor es muy vistosa y muy bonita. Y la flor comienza así. Ya tengo mis 2 hebras finitas combinadas y vamos a contar. Desde la orilla yo voy a contar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En el quinto voy a comenzar a hacer la flor. Y la flor son puntos puff. Aquí. Primero voy a hacer una cadena de ajuste. Voy a estirar como si estuviese haciendo una lazada y la altura de una vareta aproximadamente. Tomo hebra, entro en el mismo espacio, estiro, tomo hebra, entro en el mismo espacio y estiro. Ahora tomo hebra y voy a cerrar una y una cadena de ajuste. Hago 2 cadenitas de separación y vuelvo a repetir este puntito en el mismo espacio. Tomo hebra, estiro la lazada 1, 2 y 3 veces. Cierro y ajusto con una cadena. Voy a soltar un poquito mi lana. Cierro este segundo punto, vuelvo a hacer 2 cadenitas y una vez más en el mismo espacio repito estas 3 lazadas y las cierro juntitas. Ahí. Cierro y cierro. Entonces acá ya construí la base de lo que va a ser nuestra flor. Ahora voy a separar con 3 cadenitas, 1, 2 y 3, pero voy a saltar 5 puntos de base. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto vuelvo a repetir este movimiento con
las lazadas. Hago 1, 2 y 3. Cierro y ajusto. Ahí. Separo con 2 cadenitas y nuevamente hago el movimiento de 3 lazadas y las cierro juntas. Bueno, así vamos a ir tejiendo toda la hilera. Entonces preparamos esta base que queda divina, es una flor preciosa, muy llamativa y bastante alta. ¿Ven? Una vez que tenemos los 3 puntos, separamos entre una flor y la otra con 3 puntos. ¿Por qué solo con 3 y abajo 5? Porque al hacer 3 de estos puntitos puff, se abre mucho, entonces no hago demasiadas cadenas y alcanza suficiente este espacio para preparar la flor siguiente. Entonces, desde la base vamos a contar 5 puntos. 1, que está aquí bien pegadito, 2, 3, 4, 5. En el sexto, ahí, preparo la otra flor. Me voy a quedar tejiendo y ya les explico cómo hacemos la próxima hilera. Cuando hacemos el último punto, simplemente una cadenita y cortamos, porque con este color terminamos. Luego esta hebra la vamos a enhebrar en alguna aguja lanera y la llevamos por dentro de estos puntitos y desaparece. Ahora vamos a comenzar con el color natural nuevamente. El color natural es el mío, ¿no? Es el color de base. Ustedes van a elegir el color que más les guste. Entonces vuelvo a mi color de base. Bueno, para construir la parte de atrás, o sea la pared que va a sostener el fondo de esta florcita, vamos a hacer toda una hilera en varetas. Pero ¿cómo vamos a comenzar la vareta? La vamos a comenzar del lado del revés. Ahí, de este lado. Entonces vuelvo con mi color de base, levanto 3 cadenitas como siempre. Vamos a correr todas estas hebras que están dando vuelta todavía. Luego hay que esconder todas estas hebras. Levantamos así 3 cadenitas y simplemente comenzamos a tejer varetas. ¿Por qué voy al revés? Voy de izquierda a derecha. Porque luego tengo que volver con puntos bajos y es el momento de esconder esas primeras cadenas que hicimos entre una flor y la otra. Ahí. Una vez que llego al espacio de la flor, voy a esconder esta colita para allá, esta para acá, así. Vamos a hacer una cadenita al aire, porque es la cadenita que nos da para recuperar el punto que está por debajo de la flor. Es el punto que tenemos que recuperar de aquí. Y luego vamos a ir punto por punto sobre el verde haciendo varetas. Miren, aquí está bien pegadito a la flor. Bueno, corremos un poquito hacia adelante la flor y simplemente tejemos varetas. A la florcita en esta hilera no la tocamos para nada. Es simplemente tejer varetas. Cuando llegamos a la parte trasera de la florcita, hacemos una cadenita al aire. Porque en la próxima hilera, ahí vamos a recuperar este punto. Que ya lo estamos recuperando con la cadena, pero en la próxima hilera lo vamos a convertir en un punto bajo. Aquí tengo 4, me falta una que está bien pegadita ahí, 5. Cadenita y aquí tenía 4 en este orillo. Es fácil, pero como cada una de estas flores tenían sus pequeños detalles, sus pequeños truquitos y estamos haciendo un trabajo realmente maravilloso. Como hemos hecho la otra manta tan bonita, la magia de todas, bueno, esta está fantástica. Cadenita al aire, giro y ahora sí voy a regresar con puntos bajos. Entonces yo quiero que el punto bajo me quede de este lado, del lado del frente del tejido. Ahí. Cuando llego a la cadenita que hemos tejido, tejemos un punto bajo. Aquí, en estos 5 centrales, vamos a tejer el primero en punto bajo. Los 3 del centro vamos a tejer el punto bajo, pero vamos a esconder la cadenita. Esta hebra es la de la flor, después hay que esconderla. Miren, ¿ven? Acá teníamos 3 cadenitas. Bueno, vamos a envolver la cadenita y buscamos estos 3 puntitos del centro. Ahí tengo uno y envuelvo.
tengo el otro, envuelvo con un punto bajo y el tercero envuelvo con un punto bajo. Tejo el último, que está aquí, tejo el que está sobre la cadenita y tejo el primero de estos 5 que tenemos entre flor y flor. Tejo el primero simple y el último simple. Los 3 centrales son los que van a envolver la cadenita. Entonces así vamos a ir sosteniendo estas florcitas. Bueno, me quedo tejiendo y luego les muestro cómo sigue la hilera siguiente. Miren qué bonito que ya queda la base para esta flor. Ahora lo que vamos a hacer es volver con varetas todo en el color de base. Y luego nos vamos a dedicar a hacer la segunda hilera de la flor. Entonces esto es súper simple. Levanto las 3 cadenitas y tejemos sobre cada uno de estos puntos bajos un punto de vareta. Esto es fácil, así que bueno, yo me quedo tejiendo esta hilera y ya les voy a mostrar cómo hacemos la segunda hilera de la flor. Bueno, una vez que hicimos esta hilera en varetas, vamos a dejar esta hebra en suspenso. Ahí yo les tiro un poquito para que no se me desteja nada más, pero volvemos a la flor. Acá yo ya tengo mis 2 colores. Elegí el mismo rojo más claro de aquí con este otro colorado que es apenas un poco más clarito. Entonces, volvemos a estos arcos que hicimos con 2 cadenas y vamos a repetir el punto, pero solo 2. Uno aquí y uno aquí. Miren. Levanto primero mi cadenita de ajuste y estiro para hacer la primera lazada. Estiro una y ahí tengo la tercera. Cierro, ajusto con una cadenita, tejo 2, como hicimos aquí abajo, ese puentecito, y salto al lado. Y al lado tejo otro punto más. Ahí, 3 lazadas, cierro y ajusto. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que yo voy a hacer un puente entre esta flor y esta de 4 cadenas. En este hicimos 3, pero acá tenemos menos puntos, entonces necesitamos un poquito más de distancia. Ahí voy a tejer 1, 2, 3, 4 y repito el punto sobre la flor. Un puntito aquí, estiro, ahí, tomo lazada, estiro y tomo lazada y estiro. Cierro en 1 y en 2 con una cadena de ajuste. 2 cadenitas de separación y repito el punto nuevamente. Así vamos a ir tejiendo toda la hilera. Recuerden que entre flor y flor vamos a dejar un puente de 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y salto directamente a la otra flor. Me quedo tejiendo esto. Una vez que terminamos con la hilera de florcitas, hacemos lo mismo. Volvemos con puntos bajos, acá, miren, con la diferencia que ahora en vez de tejer 3 puntitos centrales entre flor y flor, tenemos que elegir y tejer 4 puntos. ¿Por qué digo elegir? Porque si recuerdan teníamos 5 puntos. Bueno, ven, yo me voy acercando, voy a pasar. Acá tengo los 4 puntos de cadena, entonces tengo que elegir 4 de aquí. Puedo elegir estos 4 primero, ahí. Acá empiezo a envolver y recuerden que tengo que tejer 4 puntos en esta cadenita de 4. Ahí, tejí 3 y 1, seguro que aquí, por aquí atrás, ahí está. ¿Ven? Si tengo una cadena de 4, tejo 4 puntos. Acá no tejo nada porque todavía me falta una vuelta para la flor. Acá tengo un puntito atrás, tejo estos hasta acercarme donde está el arco de la flor. Acá, por ejemplo. Bueno, entonces envuelvo y tejo 4 puntos bajos porque tengo 4 cadenas por debajo. Fácil, muy fácil. Cuando llego al extremo, otra vez regreso con varetas. Y ya me preparo para hacer la última hilera de esta florcita, que queda realmente preciosa. Parece
Hay una flor que yo tengo en mi jardín que yo le llamo bracita de fuego, porque es así como en degradé, en realidad no sé el nombre, pero queda tan bonita y bueno, me acordé de esa flor y me gustó esa combinación que empieza así con un rojo fuerte y se va hasta el amarillo, queda realmente preciosa. Cuando llego acá, otra vez regreso con varetas, ¿eh? Me voy a quedar tejiendo porque esto es súper fácil y ya hacemos la última hilera de la florcita. Bueno, una vez que llegamos acá, comenzamos. Acá tengo mis dos colores, tengo el naranja y este colorado para hacer la última hilera de esta florcita, que esta vez vamos a hacer 4 lazadas, no 3. Entonces hago la cadenita de ajuste, estiro y comienzo a contar. 1, 2, 3, 4. Cierro y ajusto. Y acá voy a ajustar un poquito. El puente que voy a hacer de esta flor a esta flor, esta vez son 5 cadenitas. ¿Eh? A medida que eran menos los pétalos, digamos, lo que serían la florcita, son más las cadenitas de separación. Tengo 5, vuelvo aquí al arco y tejo las 4 lazadas. Porque me gustó que esta parte de aquí arriba quede como un poquito más gordita. Ahí y ahí. Y nuevamente 5. Y volvemos a repetir exactamente lo mismo. Venimos con los puntos bajos. Ahí tengo 5. Venimos con los puntos bajos y empezamos a envolver las cadenas. Lo mismo que hicimos con los pétalos anteriores. Y esa cadenita entre flor y flor. Cuando llego acá, simplemente una cadenita para hacer el nudito. ¿Ven? Ahí. Entonces luego escondemos esta lazadita. Miren qué bonita es esta flor. Y lo que les contaba recién. Ahora voy a tejer los de orillo más el que pertenece atrás de la flor. Y acá tengo que tomar los 5 puntos centrales. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces estos 5 los vamos a ir envolviendo como venimos haciendo con los pétalos de atrás con las cadenas anteriores. ¿Sí? Es muy simple. Hemos ido haciendo pétalo sobre pétalo y queda con un relieve realmente precioso. Los colores así combinados le dan una vista realmente muy bonita. Bueno, acá comienzo a sujetar la cadena, miren. Hay una, aquí está la otra, son 5. Volvemos como en la base, que teníamos 5 puntos entre cada una de estas flores. Miren qué bonito. Me voy a quedar a terminar este trabajo, pero miren qué belleza. Me quedo a esconder esto y ya les comento cómo seguimos y cómo seguimos ayornando lo que es esta franja. Ahora en esta hilera vamos a volver con media vareta. Así que viene súper fácil y ya estamos terminando prácticamente. Tomo una lazada y tejo mi primer media vareta y así toda la hilera. Súper fácil. Me quedo tejiendo. Y ahora voy a levantar 3 cadenitas y con este color de base es la última hilera. Todo en vareta. Y ya con este color cortamos, terminamos lo que sería el fondo de esta franja. Así que súper simple. Y se hace bastante rápido. Y queda súper vistosa. La verdad que queda muy bonita esta flor. Bueno, me quedo tejiendo porque es simplemente tejer varetas. Bueno, como última hilera en esta franja vamos a hacer con algún color, contraste, algún color que a ustedes les guste, una hilerita en punto bajo antes de decorar esta parte baja. Entonces simplemente es tomar cada uno de estos puntitos y tejer una hilera en punto bajo. Ustedes van a buscar algún color que quede lindo con el fondo que hayan elegido. Y bueno, simplemente puntitos bajos. Y le doy un colorcito. Este es un verde suave, aunque quizás ustedes lo ven como un poquito más flúor, porque hemos notado que este color se ve como un poquito más flúor, pero en realidad es un verde precioso y es muy suave. Pero bueno, con la cámara no sé por qué cambia un poquito.
Y acá queda muy, muy lindo con esta combinación de colores. Me quedo tejiendo. Acá volví yo con mis cadenitas. Tienen que estar porque la verdad que quedan tan bonitas. Miren, acá tengo un mohair, un verde, así medio, es un verde como cemento, y este otro verde petróleo, que quedan divinos estos dos combinados. Y voy a hacer todo un bordadito de cadenitas en esta hilera. Vamos a dejar la base donde vendría a estar el punto este bajo. Bueno, ahí es donde voy a sujetar mis cadenitas. Entonces vamos a acompañar esta base verde que hicimos anteriormente con un color un poquito más subido. Yo siempre arranco para este lado porque me queda muy cómodo hacer la cadena y después luego sí regresar para el primer eslabón. Entonces me queda el borde también con verde, si no queda como en el aire si comenzaría desde este segundo punto. Estiro un poquito y me voy al punto que sigue y así vamos a ir bordando. Esperen, voy a dejar flojita acá abajo la hebra. Así voy enganchando con la agujita y haciendo mis cadenitas, que a mí por lo menos me gusta muchísimo cómo queda este detalle. Y así vamos a ir bordando con las cadenitas y el gancho de nuestro crochet, de nuestra aguja. Ahí voy a apoyarlo para que vean y yo luego me quedo tejiendo. Miren qué bonito cómo va cambiando. Son pequeños detalles que le vamos agregando. Ya la flor dice muchísimo y queda realmente preciosa con estos colores. Pero con estos pequeños detalles ayuda un montón. Me voy a quedar bordando esto y luego les cuento la última hilerita. Bueno, miren, acá terminé con la cadenita y tengo en amarillo este bonito que lo voy a hacer acá. El mismo trabajo con el bordado de cadenitas, solo que lo hago en esta hilera que está aquí abajo, en la base de los medios puntos. Así que yo arranco, les muestro dónde comienzo aquí, entre la vareta y el punto y el medio punto de la primera hilera. Bueno, ahí comienzo y repito exactamente lo mismo que hicimos con el otro color. Empiezo de este lado y luego giro. Y como ya lo vieron, bueno, no se los voy a mostrar todo este trabajo porque ya lo hemos visto a lo largo de toda la manta. Simplemente bordar cadenitas hasta el final. ¿Me quedo tejiendo? Así les tendría que quedar. Miren qué bonito que queda, qué vistoso, y combinan todos los colores. Esta es la última franja y por debajo yo les había comentado que venía una franja negra. Así que ahora les voy a mostrar cómo queda terminado ya una vez que lo unimos. Voy a traer la manta para mostrarles. Y aquí está esta preciosura. Miren qué bonita. Acá yo hice la última franja negra después de esta florcita tan bonita. Y uní con punto cangrejo esta última que hemos hecho recién. Y lo uní con punto cangrejo y dos verdes. Uno que era el hilo brilloso que estuve usando durante toda la manta y uno de los verdes que también tejimos durante toda la manta. Este punto ya lo hicimos más atrás, así que esto lo pueden ver tranquilamente, o ya si llegaron hasta este punto es porque lo han visto como lo hemos unido, pero quería mostrarles qué divina. Ya terminé con esta parte de la manta que es importantísimo porque miren por favor qué cosa más bonita. Acá cómo quedan estos colores, les voy mostrando de a poco porque es tan grande y ya les paso la medida sin el borde todavía. Mide 1,70 m de largo por 75 centímetros de ancho. Recuerden que yo tengo 100 puntos. Aquí por ejemplo tengo otro punto cangrejo, me acordé porque lo acabo de ver. Recuerden que tengo 100 puntos tejidos en esta mantita y que nos queda por hacer ahora todo el bordecito. Pero miren qué belleza estos puntos que hemos estado haciendo, uno más bonito que otro, todos muy vistosos, muy coloridos, muy alegre, una manta con mucho relieve, mucho color y como me gusta a mí, así súper divertida porque todos puntos distintos, todas flores preciosas.
hasta la última. Muy muy bonito todo este trabajo, lo he disfrutado un montón, muy muy feliz por este trabajo. Bueno, nos queda hacer el borde. Acá estamos listos ya para terminar el borde. El borde yo decidí hacerle una serie de vueltas, hileras, acompañando toda esta alegría del jardín tan lindo que tenemos aquí plasmado en esta manta. Así que elegí unos cuantos colores de todos los que hemos utilizado a lo largo de toda la manta y vamos a ir mezclando esos colores con algunos puntos muy bonitos para combinar todo y coronar toda esta belleza de trabajo. Obviamente que es opcional, siempre uno puede elegir cambiar o hacer puntos, el punto que más le guste, pero bueno, a mí me gustó este borde y es el que voy a compartir con todos ustedes. Vamos a empezar, yo voy a correr un poquito mi manta y voy a comenzar aquí. Mi primer vuelta va a ser toda en punto bajo y yo elegí el amarillo por los colores que he estado utilizando. Voy a comenzar antes de la esquina. Aquí podría comenzar. Entonces, simplemente empezamos con puntos bajos. Ahí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando estamos aquí en el lateral? Voy a empezar un poquito más atrás, así les muestro bien cómo es un lateral. Aquí cómo agarrar los puntos, porque ¿qué tenemos aquí? La ventaja de los puntos ya marcados, ya están determinados cada uno en su espacio. Estos, por ejemplo, terminan en punto bajo, sabemos que un punto sobre otro y es mucho más fácil. Cuando estamos en el lateral de cualquier tejido, siempre nos vamos a encontrar con los puntos de costados, sean vareta, media vareta o algún punto de fantasía. Entonces, por lo general, cuando nos encontramos con una vareta, depende también el grosor de lana o hilo que estemos utilizando, quizás puedan llegar a entrar dos puntos, uno a mitad de la vareta y uno en la unión, o muchas veces se hacen dos puntos directamente dentro de la vareta. Pero ¿qué voy a buscar en esta ocasión? En esta ocasión yo voy a buscar de no entrar sobre la vareta, sino pinchar en la vareta. ¿Por qué? Porque estoy preparando el punto para mi próxima hilera. Entonces puedo empezar aquí, por ejemplo, acá tengo una hilera cortita, yo puedo pinchar y empezar en este puntito, hago mi cadena de ajuste como hago siempre cada vez que yo comienzo mis puntos y acá me encuentro con una vareta. Entonces voy a tratar de pincharla en el centro del punto y hago un punto bajo. Y en la unión de la vareta con la siguiente hilera, aprovecho ahí ese espacio y tejo otro punto bajo. Aquí tengo otro punto bajo en la hilera que viene de costado, aprovecho ahí y hago mi punto bajo. Entonces, cada vez que yo me encuentre con una vareta, voy a tratar de pincharla en el medio aproximadamente y en la unión. Entonces así voy a conseguir dos puntos, que va a ser suficiente como para que el tejido acompañe la distancia de la vareta y no me quede ni con mucho vuelo a lo largo de todos los puntos que tenemos que poner en el lateral, ni tampoco que nos vaya achicando, ajustando el tejido. Eso lo vamos a tener que ir viendo a medida que vamos tejiendo y ver que nos quede parejo, que nos queden parejos. Ven, yo acá me estoy encontrando con puntos bajos, entonces está justo para ahí ubicar un punto bajo. Y el tema es cuando encontramos una vareta, bueno, tenemos que buscar de pinchar y encontrarnos con dos puntos, ¿sí? Acá, por ejemplo, termina la vareta, yo ya le tejí ahí dos puntos. Cuando llego a la esquina, que comienza el primer punto de este lateral y termina en los puntos de este otro lateral, entonces aquí yo tengo que hacer un aumento. Puedo hacer un punto, una cadena y un punto, o dos puntos, depende el grosor del material que tengamos y lo que el tejido nos pide. Quizás si dos puntos es poco y tiende a curvarse o a fruncirse el trabajo, que quede como muy apretado, entonces le podemos dar un espacio de dos cadenas.
Yo creo que con una cadena en el medio, ahí, como para tejer en la siguiente hilera, yo aquí dije una sola cadena. Yo acá voy a poder hacer mi aumento si quiero para la próxima. Y aquí no me queda un hueco demasiado grande. Pero bueno, eso ustedes lo tienen que ir viendo a medida que van tejiendo el borde de sus mantas, porque todos los materiales son distintos y también el tipo de punto que hayan elegido para cada una de las hileras, por ejemplo, aquí en el lateral, que son todos distintos. Bueno, acá se hace mucho más fácil porque tejemos un punto sobre otro punto. En esta parte y en la parte de abajo, que también tenemos ya los puntos marcados, es mucho más simple. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el tejido en el lateral? Contar los puntos una vez que hicimos toda la hilera a lo largo, porque resulta que luego tenemos que poner la misma cantidad de puntos que tenemos aquí, lo mismo tenemos que hacer del otro lado, la misma cantidad de puntos. Eso lo tenemos que tener en cuenta para que nuestro trabajo quede prolijo y quede parejo, ¿sí? Bueno, yo acá comencé un poquito antes para ir mostrándole cómo íbamos a ubicar los puntos en un lateral. Y luego es dar toda la vuelta y repetir todo esto a lo largo de la manta. Y acá, como les decía recién, es mucho más fácil. Bueno, yo me voy a quedar haciendo esto que es muy simple porque es simplemente poner puntos bajos, que sería la base para todo este borde divino que le va a quedar al final. Así que esto es simple, yo me voy a quedar tejiendo y luego les cuento qué cantidad entraron en mis laterales largos, porque acá sabemos que tenemos 100 puntos a lo ancho. Pero aquí todavía no sabemos porque estamos haciendo el primer borde, ¿sí? Bueno, me voy a quedar tejiendo toda la vueltita y luego les cuento. Bueno, acá uní el último con el primero con un punto deslizado. Simplemente corto, voy a hacer un nudito con una cadenita, porque podemos cambiar de color directamente, pero a mí me gusta cuando hay así tantos colores, mejor hacer nuditos. Y esta hebra me la voy a ir llevando con el tejido o luego la enhebramos con una aguja y la vamos escondiendo. Ahora, yo le voy a hacer todo un borde negro como vinimos haciéndole todo aquí en cada tanto entre guarda y guarda con medias varetas. Acá vamos a hacer lo mismo para que acompañe este tejido. Puedo empezar un poquito más atrás. ¿Qué va a tener de característica en el borde? También lo vamos a hacer como empezábamos acá en relieve la primera hilera. A ver si encuentro otra guarda. ¿Ven? Lo tomábamos y lo hacíamos en relieve, la primera hilera. Luego eran 2 hileras más, que lo mismo vamos a repetir aquí en el borde. Entonces, ahí voy con este negro y lo vamos a hacer en relieve. Acá, como les comentaba, ¿por qué teníamos que pinchar las varetas, no pasarlas por adentro? Porque yo ahora necesito tomar el punto, pero no lo voy a tomar desde aquí para hacerlo en relieve. Lo voy a tomar desde donde nace cada uno de estos puntos. Porque cuando estemos aquí va a ser mucho más fácil. Yo voy a pinchar en el punto bajo de abajo y hago el relieve. ¿Ven? Aquí ya tenemos el punto marcado. En esta hilera no. Entonces tenemos que buscar la base del punto bajo. Entonces yo puedo entrar aquí, ahí, ¿ven? Donde está tomado el punto bajo y salto al otro, donde está tomado el segundo, ahí. Acá voy a comenzar mi primer punto. Hago una cadenita, tomo una lazada y vuelvo a entrar porque es el primero. Entonces quiero que me quede con la altura de media vareta, ahí. Tomo lazada, entro ahí en el mismo punto, pero ya salto donde está el otro. Y traigo la hebra, tejo mi media vareta. Tomo lazada y vuelvo a hacer lo mismo. Y siempre voy a entrar donde está el próximo punto. Tomo lazada, entro en el mismo espacio y me voy a la base donde está el próximo punto. Entonces yo voy a obtener un relieve mucho más pronunciado.
ahí, que si yo lo tomase desde aquí, desde la cabecita del punto bajo. ¿Ven? Me va a quedar un lindo relieve, como hicimos en las guardas, pero como teníamos el punto de frente, era mucho más fácil, porque estaba bien marcado por dónde lo teníamos que sujetar. Acá nosotros tenemos que buscar dónde está la base del punto, ahí, y saltar a la base donde está el próximo. Y así vamos a ir repitiendo y les muestro cómo hacemos en una esquina. Igual es fácil, lo que pasa es que hay que divisarlo, ¿ven? Aquí, y este está pinchadito ahí en esa hebra, bueno, ahí tenemos que pinchar. Por eso buscábamos de no pasar de largo la vareta, sino pincharla, porque yo necesitaba esa base. Ahí vuelvo a salir y entro en el próximo, que tengo apenas una hebra ahí. Bueno, todas estas hebras después las vamos a ir escondiendo. Ya estoy llegando a la esquina y quiero mostrarles cómo vamos a hacer para girar. Porque aquí en la esquina le tenemos que dar aumento. Acá estoy en la esquina. Ahí. Dejo una. Bueno, acá puedo hacer una cadena o dos y hago de nuevo lo mismo. Dejo el relieve. Nos va a quedar un huequito para la próxima. O, porque acá nos va a quedar para la siguiente. Podemos hacer así, miren. Tejí una, la de la esquina. Tomo la lazada, si la encuentro, que la tengo por aquí. Y tejo en el mismo espacio donde hice el último. Bueno, vuelvo a entrar al mismo espacio. Ahí. Entro en el mismo espacio y salgo por el mismo espacio. Entonces tejo dos puntos juntos. Una cadenita y en el próximo acá vuelvo a tejer dos puntos juntos, aunque sea en relieve, ¿ven? Ahí entro en el mismo espacio y vuelvo a tejer otro. Entonces le di el aumento suficiente como para que gire. Y en el centro solo hice una cadenita para la próxima hilera. ¿Ven? Nos acompaña este movimiento y nos permite ese pequeño aumento que le dimos que gire el tejido. Voy a tejer dos o tres más y les muestro cómo queda esta esquina. Todavía faltan hileras para que se note mucho mejor. Pero miren, qué es lo que les quiero mostrar. ¿Ven? Hicimos dos puntos juntos en relieve, aunque esté en negro, pero están aquí, uno encima del otro, una cadenita al aire y en el próximo dos puntos juntos en relieve. ¿Ven? Entonces nos da suficiente espacio como para que gire en esta esquina y ni se encoja, ni se tuerza, ni nada. Ya le dimos el espacio suficiente. Y ahora es repetir punto por punto. Una vez que hicimos la esquina, que es lo que yo les quería mostrar, y el lateral cómo va a quedar, después escondemos todas estas hebritas que están apareciendo. Ah, no les conté. En el largo de mi manta entraron 180 puntos a lo largo. Recuerden que ya les había dado la medida. En este largo que tengo de mi manta, 180, y obviamente yo había hecho de 100 puntos el ancho, así que entran los 100 puntos. Era otro pequeño detalle que quería comentarles, más allá de que cada uno va a elegir su medida, el largo que desea, y lo puede hacer más largo también, agregándole alguna franja con un punto que ustedes deseen o repitiendo alguna con otros colores, que eso también puede pasar y lo pueden hacer si quieren. Bueno, me quedo tejiendo este puntito en relieve y luego les cuento cómo seguimos. Acá di toda la vuelta ya con el punto en relieve y ahora vamos a hacer dos hileras más, pero simplemente tejer una media vareta sobre cada punto que tenemos de base. Levanto con una cadenita para hacer la primera, ahí, y es simplemente tejer como hicimos en las guardas que separaban una franja de flores con otra, es lo mismo. Con la diferencia que aquí en la esquina tenemos que darle el aumento que nos pide, el aumento que necesite. Entonces venimos tejiendo así, fácil, punto sobre punto.
Y les quiero mostrar el aumento que lo vamos a repetir en cada una de las esquinas. Si recuerdan, habíamos hecho 2 puntos juntos y luego una cadenita. Bueno, acá teníamos 2 puntos en relieve juntos. En este último punto, antes de llegar a la cadenita, voy a hacer un aumento, o sea que tejo 2 medias varetas juntas. En la cadenita tejo una media vareta, una cadena, una media vareta. Ahí voy dándole aumento. Acá tenemos 2, acá tenemos una cadena, una en el arco de cadena, y en la próxima volvemos a hacer un aumento de 2 medias varetas juntas. Y ya con esto arrancamos punto sobre punto. Es suficiente como para darle el aumento en la esquina. Ahí voy a tener un poquito más, así les muestro. ¿Ven? Hicimos estos 3 aumentos y nos permite girar perfectamente en la esquina. Luego es hacer punto por punto aquí y punto por punto en el lateral más largo. Cuando llegamos a cada una de las esquinas, repetimos estos 3 aumentos que hicimos aquí en esta esquinita, ¿sí? Y nada más. Ahora me voy a quedar tejiendo y a dar toda la vueltita. Bueno, en la tercera hilera venimos tejiendo igual con medias varetas y en la esquina, en cada una de las esquinas, el aumento se repite, digamos. Ahí estoy llegando para mostrarles donde tengo el aumento. Acá está el aumento. Como es negro, cuesta más encontrarlo. Bueno, en el punto de la esquina del aumento, si recuerdan, hicimos 2. Bueno, en el primero no. En el segundo, antes de llegar a la cadenita, acá vamos a tejer otra vez 2 medias varetas. Entonces, en este último punto del aumento anterior, tejo 2 juntos. En el arco de cadena tejo una media vareta, un arco, una cadenita como arquito y una media vareta en el mismo espacio. Y en el próximo, que venía el aumento, pero solo en este, en el primero, en este caso, vamos a hacer 2 medias varetas. Luego es tejer todo en recto, media vareta sobre media vareta. Ahí ya no cambia. Acá se me hizo un nudito. No cambia y vamos a seguir tejiendo todo recto con medias varetas. Me voy a quedar a desarmar este nudito. Pero lo importante era explicarles cómo hacíamos el aumento. 2 medias varetas, una en la esquina, una cadenita, una media vareta en el mismo espacio y luego 2 medias varetas. Así repetimos en todas las esquinas y ya con negro, por lo menos el color que yo elegí para estas guardas, que el mío es negro, yo ya terminé. Bueno, me quedo tejiendo. Primero voy a desatar este nudito que se hizo y ya les cuento cómo hacemos la próxima hilera. Una vez que termine con la franja en negro, ahora yo elegí estos 2 colores y voy a hacerle todo un borde en punto cangrejo. Y miren qué bonito que va a quedar, porque esto continúa, no es que terminamos aquí con cangrejo. Entonces elijo cualquier punto de estos y comenzamos simplemente a tejer punto cangrejo. Ahí. Para el que no conoce el punto cangrejo y se está iniciando en tejidos de crochet, los invito a que entren al canal y en la sección de técnicas de los miércoles siempre estamos mostrando algún punto nuevo o detalles o tips, y entre todos estos puntos básicos o nuevos que estamos compartiendo con todos ustedes tenemos el punto cangrejo, por si alguien quiere aprenderlo. Bueno, aquí el punto cangrejo no es de terminación, pero sí es para decorar esta guarda y está combinada con 2 colores. Así que simplemente ir punto por punto y vamos tejiendo este punto divino que les quiero contar. Cuando llegan a la esquina simplemente van haciendo punto por punto. No hay que hacer ningún tipo de aumento. Sí, recuerden que cuando entren aquí en la cadenita de la esquina también tienen que hacer un punto.
y luego retoman uno sobre cada uno de la hilera anterior. Es muy simple. Pero bueno, como les decía, el que no lo conoce puede entrar. De todas maneras, trabajamos muchas veces este punto en tutoriales, en trabajos muy bonitos, como por ejemplo, a ver, lo último que hicimos más allá de la clase directa, ¿no? Para aprender este punto, hicimos, por ejemplo, la latita con los tulipanes que quedan divinos, como un bordecito. También lo hicimos en un trabajo que queda precioso en los niditos, esos canastitos para, en mi caso colgué plantitas, pero son muy lindos esos también, que se los vamos a dejar aquí en la pantalla, en la i desplegable o en el cartelito blanco. Ustedes tocan ahí y les van separando esos trabajos para luego verlos y quedan realmente preciosos los bordes con este punto. En este caso ustedes van a ver que lo vamos a integrar en el tejido. Bueno, me voy a quedar tejiendo esto a terminar toda la hilera y ya les cuento cómo seguimos. Miren qué bonito que quedó el cangrejo, queda precioso. Pero no es el último punto, no es el punto de borde. Por lo general, este punto lo hacemos cuando se termina un tejido y queda como un borde muy decorativo, precioso, pero en este caso lo vamos a continuar. Y me han preguntado cómo integramos el cangrejo a un tejido, si siempre por lo general lo hacemos como borde final. Bueno, así, miren, acá yo voy a comenzar, por ejemplo, voy a tomar este punto, voy a hacer medias varetas en relieve. Entonces, voy a tomar el punto, no el cangrejo, sino de la hilera anterior, y comienzo a hacer medias varetas. Voy a hacer una cadenita lazada en el mismo punto, tejo mi primer media vareta, ajusto y así voy a continuar. Voy a tomar punto por punto y tejo una media vareta. ¿Qué va a suceder? Que el punto cangrejo me va a quedar, ya normalmente queda en relieve, pero al tomar la media vareta en relieve por detrás, hace resaltar aún más el punto cangrejo. Miren qué bonito. Y al mismo tiempo estamos en una continuidad del tejido. Entonces nos queda integrado a la perfección este punto cangrejo. ¿Bien? Entonces simplemente ir tomando el puntito por detrás de la hilera anterior al cangrejo y vamos tejiendo medias varetas. Ahora les voy a contar cómo vamos a hacer aumentos aquí en la esquina para que esto no empiece a curvarse o a fruncirse. Vamos a elegir los 4 puntos de la esquina. Acá tengo mis 4 puntos, estos 4 puntos, y en cada uno de ellos vamos a hacer 2 varetas en relieve. Acá voy a elegir en este, que sería el primero de los 4, tejo una media vareta, tomo lazada y en el mismo punto vuelvo a tejer otra media vareta. Ahí hice un aumento y queda en relieve. Tomo lazada, voy al punto de al lado, repito el mismo movimiento, 2 puntos en relieve por detrás, pinchados en el mismo espacio. ¿Ven? Y acá estoy logrando ese aumento que yo necesito. Ahora, aquí vengo al punto que sigue y vuelvo a hacer el aumento en este y en el próximo. Acá, y este sería mi último aumento. Este movimiento lo vamos a hacer en cada una de las esquinas. Ahí. Yo ya le di el aumento suficiente como para que esto gire y no se curve ni tampoco se frunza. Le dimos el espacio suficiente como para marcar la esquina de la manta. Bueno, y luego es continuar tejiendo estas medias varetas en relieve. Ahí se me engancha un poquito. Voy a hacer este y les voy a mostrar. Miren cómo les tiene que quedar. Ven que podemos continuar tejiendo y estamos integrando el punto cangrejo al tejido y queda realmente precioso, con muchísimo relieve y muy vistoso. Bueno, vamos a seguir tejiendo toda la vuelta de la manta
y ya les muestro cómo continúa la hilera siguiente. Yo me voy a quedar tejiendo porque es repetir exactamente lo mismo. Miren qué bonito que queda. Ya tejimos todo en relieve. Y ahora vamos a volver sobre esta parte en negro porque voy a bordar con las cadenitas, que muchas veces, tantas veces las incorporamos en este tejido y en muchos tejidos porque queda realmente preciosa. Bueno, acá yo elegí este color y voy a hacer cadenitas aquí adentro. Con este rosa voy a elegir cualquier punto, ahí, y comienzo, miren. En el mismo espacio donde tomamos el relieve, acá voy a introducir la aguja, tengo la hebra por debajo, levanto y tejo mi primer cadena ahí, saltando al punto de al lado, ahí. Esta lanita siempre tiene que estar flojita, para que no nos ajuste esa cadena, y vamos a ir punto por punto. ¿Ven? Pinchamos en el mismo espacio donde se tomó el punto de relieve, ahí mismo engancho la cadenita y comienzo a bordar. Miren qué belleza este efecto que le queda ahí. ¿Ven? Miren qué bonito. Y aquí todavía falta, vamos a continuar, pero nos detenemos para bordar en esta parte. Luego continuamos con la hilera de arriba. Es un borde muy particular, completo, porque tiene muchos puntos muy bonitos y todos vistosos. Estamos incorporando mucho color que va acorde a todo este trabajo bello que hicimos a lo largo de toda la manta. Cuando llego a la esquina simplemente dejo flojas las cadenas, no las ajusto. Entonces no tengo necesidad de ningún tipo de aumento. Es simplemente estirar la cadenita que no quede ajustada. ¿Ven? Vamos acompañando ese tejido que tenía anteriormente en verde. Miren cómo les tiene que quedar. Bueno, así vamos a ir a dar toda la vuelta hasta encontrarnos nuevamente de este lado. Y esta cadena ya la hicimos a lo largo de toda la manta, así que hemos visto cómo realizarla. Bueno, me voy a quedar tejiendo, así doy toda la vueltita con esta cadena. Bueno, miren qué bonito cómo queda, cómo realza todo. Era una simple franja negra y ahora le estamos dando movimiento con el relieve y le estamos dando mucho color, mucha vista. Bueno, ahora vamos a seguir con la hilera esta de aquí atrás, las medias varetas que habíamos hecho en relieve, y vamos a incorporar. Yo estoy utilizando los mismos colores que usé en la manta. Cada uno va a hacer el borde con el color que prefiera. Lo pueden hacer hasta un solo color. Lo divertido es, al haber tantos puntos, lo divertido es ir agregando colores. Pero bueno, eso es a gusto, como siempre digo. Acá voy a incorporar este verde que lo hemos hecho como bordado en muchas hileras de flores. Acá voy a hacer simplemente puntos bajos. Entonces comienzo en algún punto, cualquiera, y es tejer puntos bajos sobre la media vareta, esta que está aquí atrás, quedó del lado de atrás porque le hicimos en relieve, y vamos tejiendo puntos bajos. Esta lana me encanta, es una lana de fantasía que tiene mucho pelo, es verde, pero tiene como estas manchitas de colores que le queda fantástico. Ustedes pueden utilizar el material que quieran. También la pueden tejer en hilo de algodón a toda la manta y queda muy bonita. Bueno, ahí vamos tejiendo todo punto bajo. Bueno, miren, acá yo llegué a la esquina donde tengo los aumentos. Pero ¿qué les voy a comentar? En mi caso, como esta lana es gordita, no voy a necesitar hacerle aumento, porque con los aumentos anteriores para mí es suficiente. Pero si ustedes están tejiendo con un material un poco más fino, bueno, entonces ahí pueden incorporar donde están los aumentos, pueden hacer en estos dos del centro, tejen un aumento, una cadenita y un aumento, si es necesario. Si tienen algún material que es bien gruesito como este, por ejemplo, que es más grueso,
y tiene mucho pelo, miren, yo estoy tejiendo punto por punto y no se resiste, no se curva ni se frunce, o sea que no necesito ese aumento. ¿Ven? Ahí queda muy bien, porque quizás si yo le quiero dar un aumento empieza a hacer vuelo. Acá el tejido no me lo está pidiendo, queda fantástico, así que yo los voy a tejer a cada una de estas esquinas sin aumento, pero ya les expliqué. Cuando ustedes, si llegan a tener un material más fino y les pide aquí en la esquina hacer un aumento, bueno, hacen bien en la esquina un aumento, una cadena en el medio y un aumento, o sea, 2 puntos juntos, ¿sí? Entonces eso va a ser suficiente como para que puedan girar. Luego es tejer punto bajo sobre cada una de estas medias varetas que están en la hilera anterior. Me voy a quedar tejiendo. Miren qué bonito que queda con este color y con este material así de fantasía tan bonito. Vamos a hacer esta hilera de abanicos. Entonces, como todos vamos a tener distinta cantidad de puntos, es muy probable porque cada uno va a ser a su medida y obviamente al final vamos a tener diferentes cantidades. Entonces, ¿ustedes qué tienen que tener en cuenta? Van a marcar justo en la esquina, miren, yo aquí marqué, que es donde va a ir ubicado el abanico de la esquina, ¿sí? Así no tenemos que estar fijándonos los múltiplos, si nos da, si no nos da. Vamos a ir acomodándolo al tejido. No se hagan problema porque se puede hacer igual. Aunque, por ejemplo, cuando termina la vuelta, uy, no tengo 5 entre medio, tengo 4, no importa, uno lo puede ir a acomodar. El tejido de crochet lo que tiene es esa ventaja que es tan versátil, lo podemos ubicar, lo podemos acomodar, podemos hacer un punto de más, uno de menos, nosotros lo vamos manejando y eso es fantástico. Entonces, volviendo a la esquina, a partir de esta esquina yo voy a contar 5 puntos que son los que me van a separar un abanico del otro. Aquí iría el otro abanico, ¿ven? Separo 1, 2, 3, 4, 5, acá viene otro abanico. Vuelvo a separar 1, 2, 3, 4, 5 y así. Acá viene otro abanico. Yo voy para atrás porque quiero comenzar aquí, así les muestro cómo hacerlos. Pero ustedes pueden empezar aquí inmediatamente antes de la esquina. Se puede empezar en cualquier lugar. Pero bueno, yo quería mostrarles un poquito cómo quedaban los abanicos. Yo ya marqué mi esquina donde va a entrar el de la esquina, pero aquí ya tengo ubicado donde voy a comenzar este abanico que hice esa cuenta que les mostré recién. Simple, no me tengo que romper la cabeza pensando si es múltiplo, si no lo es, si llego, si no llego. Todo tiene solución. Bueno, voy a hacer una cadenita de ajuste porque aquí voy a pinchar un punto bajo, ahí. Voy a tomar lazada, salto 2 espacios, en el tercero comienzo a hacer mi abanico. Ahí. Una vareta, 2, 3. En total yo voy a hacer mi abanico con 6 varetas. Ya tengo las 6 varetas del abanico, ahora vuelvo a saltar 2 espacios, 1, 2, en el tercero tejo el punto bajo y sujeto este abanico tan bonito. Miren, de esto se trata toda la hilera, es decir, saltando 2 espacios, en el tercero comienzo de nuevo y tejo nuevamente las 6 varetas. Y cuando llego a la esquina, yo ya sé que ahí marqué el espacio donde va a ir mi abanico de la esquina y nada más. No tengo que hacer aumentos, simplemente es ir acomodando estos abanicos. Miren cómo va quedando, ¿ven qué bonito? Voy a hacer uno más, así les muestro cómo llegamos al de la esquina. Pero esto es muy simple, es fácil. Acá en esta hilera, el abanico cuando demos toda la vuelta, el último tiene que cerrar en este punto, acá con un punto deslizado. O sea que acá iría pinchadito el que viene dando toda la vuelta. Que les recuerdo, ya que estamos con el tema de abanicos,
que en la sección de técnicas tenemos cómo hacer estos abanicos y ir subiendo la hilera, cómo se teje una hilera, un tramo alto con abanicos, y la verdad que queda fantástico. Voy a sacar el ganchito y ubico el abanico en este espacio. Salto 1, 2, en el tercero es simplemente tejer las 6 varetas. Ahí. Entonces ya les muestro cómo queda en la esquina. Ahí tengo 5 y una más. Salto los 2 espacios y vuelvo a tejer un punto bajo. Bueno, así vamos a ir dando toda la vuelta. Miren cómo queda en la esquina, ¿ven? Que ahí calza perfecto. Cuando lleguemos a la otra esquina, tenemos que tener la precaución de que quede bien ubicado en la esquina el próximo abanico. Acá podemos, si nos falta punto o nos sobra, nosotros podemos acomodarlo, pero sí tenemos que tratar de ubicar el abanico en la esquina, ¿sí? Bueno, me voy a quedar tejiendo, a dar toda la vuelta con mis abanicos y ya les cuento cómo seguimos, porque esto sigue. Miren qué belleza, un borde fantástico. Miren cómo tiene que quedar, qué bonito que queda con estos abanicos, queda fantástico. Bueno, pero como si fuera poco, le voy a agregar un par de hileritas más, miren qué bonito. Acá voy a combinar con este lila, que también, cada uno de estos colores, se los dije hace un rato, van en toda la manta, o sea que van a poder seguir utilizando los mismos colores si quieren. Acá vamos a hacer así, es un punto en relieve en cada una de las varetas. Por ejemplo, acá que tenemos el punto bajo, voy a tomar el punto bajo en relieve, lo hacemos por detrás. Primero la cadenita y acá ya hago mi primer punto en relieve, punto abejito. Y ahora voy a ir en cada una de estas varetas, paso por detrás, ahí, y tejo un punto bajo en relieve por detrás. ¿Ven? Vengo por detrás de la vareta, ahí, ahí, y tejo un puntito bajo. ¿Ven? Ahí. Y en cada una de ellas voy haciendo un punto en relieve. Tejan lo más flojito que puedan, ahí. Cuando llego a esta última vareta también. Entonces nos va a quedar como un reborde hacia arriba por el mismo relieve que estamos realizando. Y acá aparece un poco este nuevo color. Queda divino. Cuando llegamos al punto bajo, envolvemos el punto bajo y tejemos el punto en relieve. Nos encontramos con las varetas, bueno, igual. Acá no va a haber ningún tipo de aumento, entonces tienen que tener en cuenta de hacer los puntitos flojos. Si ustedes son de tejer apretadito, entonces estiren un poquito más. Si no se animan y queda ajustado de todas maneras, pueden cambiar el número de aguja, que les va a ayudar muchísimo. Cambian, por ejemplo, yo estoy tejiendo con una 4,5, pueden irse a una número 5 o 5,5, entonces el punto les va a quedar un poco más flojo, ¿sí? Porque lo bonito es que no quede muy ajustado para que no nos deje muy tenso el tejido. Lo lindo de estas mantas es que queden suaves, que queden maleables, ¿sí? Que queden blanditas, no que nos quede algo muy como acartonado, no es la idea. Bueno, ahí está. Igual para todas las mantas. Si ustedes son de tejer muy apretado, entonces cambien de aguja. Prueben con unas agujas más gruesas. Miren qué belleza cómo queda este borde y la combinación de colores. Nos hace resaltar el bordecito de las varetas y a su vez nos aparece este relieve en otro color. Muy bonito. Bueno, me voy a quedar a dar toda la vueltita y ya les cuento cómo vamos terminando esta guarda, que es fantástica. Miren qué bonito que quedó este relieve. Queda precioso. Bueno, y ahora vuelvo con este color, este verdecito. Con este verde vamos a hacer esta última hilera que lleva esta guarda tan linda. Vamos a comenzar con puntos bajos. Voy a comenzar aquí
en cualquiera de estos de atrás del abanico, en el punto bajo. Aquí puedo comenzar y vamos a tejer un punto bajo. Acá tengo mi cadenita de ajuste, tejo el puntito bajo, ahí, una cadenita, un punto bajo, una cadenita, y así vamos a ir tejiendo sobre este abanico. Un punto bajo, una cadenita, un punto bajo, y ahora cuando llegamos donde está el punto bajo y el punto bajo en relieve, que está aquí todo junto, terminamos con un punto bajo, tomo lazada, voy hasta aquí, miren, pasando todos estos puntitos que están aquí, estos dos, y me voy a la base de esta, que yo lo hice en verde, esta base de aquí, donde nace la unión de los abanicos. Bueno, ahí voy a hacer un punto de lazada, un punto puff. Tomo una lazada, estiro, vuelvo a tomar lazada y estiro. Tomo hebra y cierro todo junto, ahí. Y nuevamente vuelvo al punto bajo, aquí, y tejo punto bajo, cadena, o sea que cada vez que estoy sobre el abanico, tejo un punto bajo y una cadenita. Cuando llego a la unión, tejo ese punto puff o punto de dos lazadas. Acá termino con un punto bajo, tomo lazada, pincho ahí en la unión de los abanicos, estiro, tomo lazada, pincho y estiro y cierro todo junto. Vuelvo al abanico y otra vez punto bajo, cadena, así hasta rodear todo el bordecito de este abanico. Y miren qué belleza esta combinación de colores, o cualquiera. Les digo que todas las combinaciones quedan muy lindas, y recuerden que se puede hacer en un solo color, pero al incorporar tantos colores queda mucho más vistoso este jardín divino que tenemos plasmado en esta manta. Bueno, llego hasta aquí, voy a estirar un poquito porque les quiero mostrar. Miren qué hermoso que queda este trabajo. Bonito, bonito. Y al hacer las cadenitas ya le estamos dando el aumento suficiente para que esto quede perfecto. Así nos vamos a quedar dando toda la vuelta y les voy a mostrar un último detalle que queda muy muy lindo en todo este trabajo. Bueno, una vez que terminamos con este borde maravilloso, miren qué bonito que queda, estoy enamorada de esto. Yo le voy a agregar unas borlas, miren, estas borlas que es las que estuvimos haciendo en la sección de técnicas, que los que pasaron por nuestro canal los días de técnica, que es los miércoles, siempre enseñamos y aprendemos algún punto nuevo, o alguna técnica, o algún tips. Bueno, hemos hecho estas maravillosas borlas, especialmente eran para esta manta, pero la compartimos porque se pueden emplear en un montón de lugares, en carteras, como han dicho, como idea ustedes, amigas, en los picaportes, como llavero, que es la opción que hemos dado. Bueno, la verdad que dan para un montón, miren qué belleza. Y yo las hice para colocar aquí en la esquina de la manta. Entonces es simplemente, ustedes van a ver cuando entren a ver cómo se hace esta borla, si van a acompañarla con la manta o simplemente quieren tejer esta borla divina. Acá vamos a terminar con una cadenita o nada, terminamos con una hebra. Yo hice apenas unas cadenitas para poder coserla a la manta. Enhebré esa hebra que nos sobraba y simplemente la pasamos aquí en el centro. Elegimos un espacio del centro del abanico y las cosemos. Yo elegí coserlas bien cerquita, ahí, enhebramos esta aguja y le damos simplemente unas puntaditas. Yo elegí coserlas bien cerquita de la manta. Ustedes van a elegir cuánta distancia van a querer de la borla con la manta. ¿Ven? Yo se las hice bien pegadita. Y es simplemente dar unas puntaditas y coserlas como están estas, por ejemplo. Y nada más.
eso es todo. Este es el trabajo maravilloso que hemos hecho y que hemos compartido. Miren qué bonitas que quedan, cuánto color y cómo acompañan a este jardín de mis amores, que es realmente preciosa. Espero que lo hayan disfrutado, cada paso, cada punto, cada flor, todos los detalles que hemos hecho, cada uno vale la pena. No solamente pueden quedar aquí, ustedes lo pueden implementar en un montón de otros trabajos, porque todos son bellos, todos son hermosos, cada uno tiene sus detalles. Miren lo que son estas abejitas, por favor, cuánta ternura. Bueno, flores un montón, mucho color, mucha alegría. Como siempre digo, disfrutemos de este tejido, disfrutemos del crochet para regalar como salida laboral para nosotros, para vestirnos. La verdad que es un arte maravilloso y vale la pena compartirlo. Quiero agradecer porque siempre nos están acompañando y se prenden para tejer nuestros proyectos, estos proyectos que salen de este canal, que disfrutamos muchísimo y obviamente disfrutamos muchísimo de compartirlo. Y que siempre se extienda, que este amor por el crochet vaya a todos lados, que les guste, como me comentan. Hasta los maridos tejen, por favor, qué maravilla. Esos son la verdad que historias fantásticas, las de cada uno de sus comentarios, que siempre me hacen llegar y me hacen reír tanto y disfruto tanto. Bueno, les dejo un beso enorme y a disfrutar de este tejido realmente maravilloso. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en otros videos, en otros tutoriales lindos.